Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta masterclass de profundización técnica de ADIC. Esto es parte de un ciclo de masterclass que estamos llevando a cabo completamente gratuitas para toda nuestra comunidad digital. Hoy nos estará acompañando el profesor Luis Sanz. Mientras llegan y se unen un poquito más de participantes, brevemente les voy a contar acerca de lo que es EADIC, a aquellos que no nos conocen, y bueno, para que sepan más o menos de cuál es la formación que nosotros ofrecemos para profesionales como ustedes. EADIC es una escuela abierta de desarrollo de ingeniería y construcción, especializada para dar capacitación y profesionalización a ingenieros y a arquitectos en el área de ingeniería, construcción, informática, telecomunicaciones. Tenemos más de 400 docentes profesionales en activo, una metodología exclusiva que hemos venido desarrollando a lo largo de los años, centrada específicamente en nuestros alumnos. 12.500 alumnos hemos formado en nuestras diferentes ofertas formativas. Estamos presentes o tenemos alumnos de más de 42 países. Esto es parte de nuestros números. Esto es parte de nuestra experiencia. Más de 100 empresas nos eligen como su escuela de referencia para su capital humano, su parte de formación. Tenemos 250 experiencias formativas, que se dividen en másteres. Tenemos diplomados, cursos cortos, programas de inmersión. Entonces, buscamos siempre a nuestra comunidad poder darle la formación de manera práctica y bueno, en este caso a través de apoyados de lo que es el formato online. Acá tenemos nuestros valores principales, que bueno, una metodología centrada en el alumno. Tenemos asesores académicos que cuando inician el máster los van apoyando en todo el desarrollo de las actividades. Tenemos contenidos multimedia desarrollados tal cual como esto. Esta masterclass es una muestra de las webinars que pueden tener durante el máster. Un entorno dinámico y flexible, adaptado para para todos los formatos, para que puedan acceder siempre en clase. Un entorno internacional, que es más o menos una muestra de esto lo que tenemos hoy, que por lo menos Rodrigo nos está escribiendo desde Guatemala, Rebeca desde Panamá. Es súper bueno y súper motivante esto para nosotros. Esto es lo que nos mueve, tener una comunidad integral y siempre conectada, con una metodología que se puedan conectar donde, cuando quieran. Esto es parte de la flexibilidad que nosotros ofrecemos, y también con programas informáticos actualizados con licencia gratuitas para el aprendizaje. A lo largo de los 10 años, también José, que nos está escribiendo de Panamá, hoy hay gente de Panamá por allí que se está reportando. Hemos intentado y hemos querido desarrollar diferentes alianzas para ir dándole más prestigio a nuestra formación. Este es el caso de las alianzas que tenemos con la UCAM, con la Universidad de Distancia de Madrid. En el caso del máster que estamos hablando hoy, que es el máster en BIM Management en Infraestructura e Ingeniería Civil, tiene una duración de 12 meses, y esto se divide en 8 módulos más un trabajo final de máster. Ofrecemos doble titulación, un título propio de ADIC y una titulación de la Universidad Católica de Murcia, en este caso. Y adicional tienen acceso a 60 créditos de ECTS, y los títulos son apostillables también por la apostilla de La Haya. Adicional, y como parte de un plus que tienen específicamente para las Américas, ADIC cuenta con dos programas especiales de becas, las becas FIE y las becas OEA. Ahora mismo nosotros estamos incluso cerrando lo que es la convocatoria para el mes de julio, en donde a los alumnos se les da una beca entre el 40 y el 60% del monto total del máster. Y bueno, desde el año 2013 más de 3.000 alumnos han sido becados por parte de estos programas. El proceso de postulación a las becas es sencillo. Ingresan a adicbecas.com y dejan sus datos. Allí se realiza una entrevista telefónica con nuestros asesores académicos. Ellos le indican si están dentro del perfil, cuáles son los pasos, los documentos que tienen que llevar. Se hace la postulación ante la OEA o ante la FIA, ante cualquiera de las dos instituciones, y se espera el resultado y luego realizan la reserva de matrícula. Es realmente sencillo. EADIC está presente con sede fija en 3 países: en España, que es nuestra casa principal; Colombia, en Bogotá, que es donde les estoy hablando, y estamos también en Perú. Próximamente también estaremos abriendo una escuela en Ecuador.
Esto sí, es que tenemos sedes y formación presencial. Sin embargo, todos nuestros másteres, en este caso el de hoy, se imparten de manera online. Al final, quiero recordarles que a los asistentes que se queden, bueno, al final de la clase, les vamos a estar compartiendo una URL para que nos ayuden a hacer una evaluación de estas masterclass para seguir mejorando y asimismo le aprovechamos allí con sus datos enviarles un certificado de asistencia a esta clase. Les rogamos, o sea, cuando termine la clase y el profesor ya finalice y compartamos esto, le vamos a dar un tiempo prudencial para que puedan copiar la URL porque el link tiene fecha de vencimiento, es decir, no va a estar siempre disponible. Entonces, para que aprovechen la clase y después también puedan tener su certificado. Ahora bien, a lo que venimos, es un gusto para mí hacerle esta apertura al profesor Luis Sanz. Él es técnico superior, formador certificado de Tecla Structure, implantador y formador de teclas en ingeniería. Tiene 19 años de experiencia como diseñador tecla, colaborando con ingenierías y despachos de arquitectura para rentabilizar proyectos y obtener mejoras de productividad. Por supuesto, es docente de nuestro máster en BIM Management en infraestructura e ingeniería civil. Profe, bueno, ya es aquí, me quedo por acá conectada acompañándolos y ya los alumnos son todos suyos. Muy bien, muchas gracias Valeria. Bueno, buenas tardes y bueno, como ha dicho, soy Luis Sanz, un placer. Y bueno, estoy aquí para enseñaros un software, es el Tecla Structure, supongo que algunos de vosotros ya lo conoceréis, lleva 20 años, más de 20 años en el mercado y es un software especializado en estructuras metálicas y en hormigón. Pero antes de hablaros del software, os hablaré de un pequeño salto en el tiempo. Bueno, pues con este pequeño salto en el tiempo quería hablaros de bueno, pues antiguamente, quería recordaros que antiguamente los proyectos se hacían, bueno, como bien sabéis, se hacían a mano. Entonces, los cálculos se hacían a mano, los proyectos se hacían a mano. Entonces, hubo una transición notable que fue de hacer todo a mano a hacerlo pues por ordenador. Bueno, pues esa transición histórica tuvo como resultado, se ganaba tiempo, se ganaba dinero y se optimizaba todo. Bueno, pues ese salto lo estamos viviendo hoy en día con el tema, se vuelve a repetir con un grado de la misma intensidad de dibujar en planos 2D a modelarlo todo en 3D. Vemos toda la información en un solo modelo. Eso entra en juego el BIM, que muchos de vosotros ya conoceréis, que son las siglas en inglés de Building Information Modeling, y es modelar toda la información que tengáis de diferentes software. Supongo que atendiendo a cada uno de vuestros perfiles, pues trabajaréis con algunos softwares en concreto. Bueno, pues esta es la de los software. Entiendo que trabajaréis con como mínimo dos softwares, dos o tres softwares. Bueno, pues algunos serán de cálculo, otros son de modelo y la metodología es juntar toda la información para poder hacer el proyecto. Bueno, pues Tecla Structures es uno de los softwares que, bueno, como decía, si algunos nos conocéis, os invito a buscar información en Internet sobre el software, que lleva más de 20 años y es uno de los softwares más potentes del mercado. Hablando de los que hablan, es que está especializado en estructuras metálicas y en hormigón. Bueno, pues os hablaré de esa potencia desde mi experiencia. Entonces, quería seguir estos puntos al decir que cuando Tecla Structures es un 3 en 1, quiero deciros, os enseñaré un modelo de tecla, este por ejemplo, vamos a ver este de aquí. Bueno, este es el Tecla 2019 y este es es un edificio en el que bueno, se entró, es un edificio que se entró yo entré a colaborar con la ingeniería y era un proyecto en el que, bueno, era una parte del proyecto, no era el proyecto entero, sino que era una parte del proyecto en el que había que entregarla, había un equipo trabajando en él y estaba pues fuera de plazo
rozando las penalizaciones por H o por B. Siempre habían, bueno, penalizaciones no, que eran muy fuertes, pero sí que estaba todo muy justo. ¿Qué pasó? Que al entrar yo en juego, y no, cuando hablo de mí no hablo de mi potencial, sino que hablo del software porque lo utilizo como herramienta, lo que hice fue estudiar toda la información, la junté en un solo proyecto y modelé la información y la entregué en menos de una semana, cuando había una estimación de meses. ¿Qué quiero decir con esto? Que el software, insisto, vuelvo a repetir, no soy yo, es el software, es capaz de absorber un equipo entero para convertirlo en una sola persona. Bueno, pues os podéis imaginar lo que puede significar para vosotros mismos eso. Puede suponer prestigio si trabajáis para una empresa o si sois la empresa directamente, pues se traduce en dinero. Con un potencial así, el software lo que es capaz es de modelarlo todo, es vivirlo todo muy deprisa. Con las herramientas de las que dispone, pues se modela realmente deprisa para luego explicarlo en plano de manera automática y automatizada todo también muy deprisa. Pero es que además no lo hace, lo hace con una ingeniería de detalle. ¿Qué vengo a decir con esto? Eso se traduce en que evita retrasos en el punto en el que, como digo, se hace todo, se acelera todo mucho más deprisa y evita costos adicionales al reducir el tiempo, pues es menos equipo trabajando en ello y además con la precisión de la que trabaja, que luego hablaré más adelante, más en detalle, pues puede llegar a evitar el error humano, lo reduce. Entonces, cuando se entrega un proyecto, siempre, antiguamente, pues siempre quedaba pues alguna estela de algún error de que, pues no sé, algún error de montaje, un error de obra. Bueno, pues el software, al poderlo renderizar y ver toda la información a la vez, pues podemos controlar ese tipo de error. Eso con un primer examen visual como puede ser este. Pero luego, además, hay otras técnicas como es el control de choques, que luego también más adelante hablaré, que lo que hace es reducir el error humano hasta que, si se tiene un buen manejo del software, es posible reducirlo a cero. Con la consecuente de lo que comentaba del prestigio o traducirlo en dinero para el empresario. Bueno, esto sería un ejemplo, os lo voy a mostrar el software, lo mostraré con 3 o 4 ejemplos. Este es un edificio en el cual la manera de trabajar que tiene una información interior que, como comentaba, pues podéis traer información de otros softwares con extensiones famosísimas como IFC, STEP, IGES, y las podéis traer tan sencillo como añadiendo modelo. Entonces, tenemos esta información que no está parametrizada, simplemente son unas referencias en las que las encendemos y las apagamos, no tienen, que nos servirán para luego diseñar de lo que es el encaje geométrico para luego poder calcular. Bueno, pues aquí este modelo quería enseñároslo porque se tiene cierta complejidad geométrica al tener un piping en el cual es un poco caprichoso. Se mueve, pues bueno, como podéis observar, invita a la colisión. Entonces, claro, imaginaos hacer esto en 2D. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Lo que requiere es repasar muchísimo la información y volverlo, pues, y como comentaba, el error humano está muy presente. Bueno, pues tener el poder de coger y poder manipularlo y ponerlo todo aquí, pues bueno, podéis ver que la ventaja, pues, es notable. Directamente veis por dónde pasa y a la hora de encajar la geometría, bueno, pues veis por dónde son las colisiones. Si hablamos de maquinaria, vemos por dónde aparece, dónde tenemos que anclar y tiene un encaje del milímetro. Este software trabaja al milímetro. Lo digo por los planos de arquitectura, sabemos que, bueno, se trabaja en centímetros, metros. Bueno, pues esto es al milímetro. Quiero decir con esto que
que tenemos en cuenta incluso los taladros, cómo encaja unas cosas con otras y bueno, esa precisión es la que luego nos llevamos a la realidad. Bien, bueno, pues seguimos con esto. Tenemos lo que evita retrasos y costos adicionales, la reducción de plazos de entrega, por, como digo, de lo rápido y lo concreto que es. Luego tiene una evolución temprana de conflictos porque al ver la información en 3D, pues, bueno, pues podemos ver fácilmente pues, todas las colisiones, podemos ver por dónde podemos pasar, por dónde no, incluso, como comentaba antes, cuando decía de traer información de otros softwares, pues podemos traernos planos topográficos, los implantamos, podemos traernos planos hechos con otro software como puede ser Revit, lo traemos porque se han modelado, porque, por ejemplo, hay zonas existentes, están modeladas en otro software, las traemos. Hay partes en las que no se pueden franquear, bueno, pues las traemos. Tenemos toda esa información, la juntamos y luego empezamos a hacer el encaje geométrico. Bueno, es un software que, claro, esto también lo he visto, que para las nuevas generaciones hay un hándicap, que es que, claro, te acostumbras a tenerlo todo renderizado y todo es tan fácil, entre comillas, que, claro, a la hora de interpretar un plano a la vieja escuela, pues, claro, pues estás como que estás acostumbrado a renderizar, ¿no? Es como cuando coges, no sé, un mapa y le haces así con los dedos intentando emplear, bueno, estás acostumbrado a las nuevas tecnologías, pues quizá ese es un poco el hándicap que veo que te acostumbras a lo rápido y sencillo, que luego si tienes que recurrir a lo tradicional, pues quizá me merman un poco las habilidades. Pero bueno, eh, seguimos. Quería hablaros también de la experiencia que tiene en taller y la experiencia en obra. Bueno, pues el software, una de las capacidades que tiene es, aparte de modelar todo rápido y tener fácil encaje geométrico, tiene también el poder de la medición. Bueno, podemos coger y hacer un cazado y podemos medir, hacer una medición y tener dibujos informes, sacamos un informe y el software nos brinda aquí una serie de listados en los que, bueno, podemos escoger el que más se pueda encajar con nuestro cometido. Bueno, en este voy a coger uno aleatoriamente, conjunto fases, partes seleccionadas, y vemos cómo hace pues un listado de la información. Entonces, esta información, aquí hay un abanico muy amplio de listados a los que escoger. Bueno, además, si alguno no encaja en las necesidades, que es raro porque hay muchísimos, siempre se puede personalizar. Personalizar en el punto de que pues, podemos poner en lugar de un área, podemos poner un área de pintura, podemos poner mucha información. Se puede personalizar, como digo. Bueno, pues es una información que con un solo clic lo tenemos controlado. Bueno, el tema de la medición también es otro punto que me gustaría hacer hincapié porque, como digo, en el salto histórico que hablaba antes, en el paso medio, cuando se hacían las mediciones se hacían a mano. Entonces, claro, el error humano está muy presente. Imaginaos medir un gran proyecto a nivel de movimiento de tierras, bueno, las cimentaciones, armaduras, estructuras, cerramientos, todo, tenerlo en cuenta, eso, medirlo a mano, pues es primero tiempo, que son días, depende también de la magnitud del proyecto, son muchos días, y luego, además, está el margen de error. Y me atrevo a decir que ese mismo proyecto, por muy buenos que sean los medidores, si le dais a medir a uno y le dais a medir a otro, no va a sacar el mismo número. Va a bailar unos números seguro. ¿Por qué? Porque está el error humano. Bueno, pues aquí se automatiza. Aquí da igual el que lo vaya a modelar, que si te recurre al mismo modelo siempre será las mismas cifras. Esa ingeniería de detalle lo que nos hace es ser muy específico con todo, tanto en un presupuesto como a la hora de fabricar. A la hora de fabricar tenemos muy, muy, muy al detalle el tema de... Está al kilo. Ya pueden ser miles de toneladas que esto está al kilo. Se puede medir tornillos, se pueden medir soldaduras, se puede medir pintura, áreas de pintura, se puede medir, tiene muchísimo detalle. Bueno, ahora me gustaría cambiaros de
modelo y enseñaros este otro, que es también, bueno, yo os estoy enseñando modelos reales, modelos ya construidos, y os enseño también, bueno, la ingeniería que tiene de detalle. Entonces, como veis, está todo al milímetro. Bueno, tiene su separación, se tiene en cuenta la manera de fabricar quería hablaros ahora del control de choques. El control de choques también es otra con este modelo. Este modelo, como digo, está más al detalle. El control de choques es una opción que tiene el software que si en la primera criba, digamos que tiene varias maneras de cribar para acabar dejando el modelo con un error de cero. La primera criba es visual. Vemos, pues renderizando, vamos hurgando, le damos dando vueltas y vemos que, bueno, aparentemente parece que no hay choque y, bueno, vamos modelando, bueno. Pero el software aún así dice, bueno, cuidado porque pues te puedes equivocar. Pues aparece una segunda criba que es un punto fuerte que tiene el software, que es el control de choques. Bueno, el control de choques no es más que cazar. Hacemos un cazado, hacemos botón derecho y decimos que hacemos un control de choques. Entonces, el software nos hará pues, un listado y nos dirá, bueno, pues nos dirá los choques, que los más importantes, los menos graves, los que si colisionan 1 milímetro, bueno, es cuestión de irlo persiguiendo. Entonces, te dice la colisión, te acercas y aquí podemos ver, bueno, como aquí, por ejemplo, tenemos un choque. Vemos cómo penetra esta viga de aquí a aquí. Entonces, visualmente lo que decía bueno, hacemos render, parece que no, tal, pero, bueno, esto es un modelo que está construido, pero os lo enseño que no está acabado. Aquí hay una serie de choques, que lo cual os la enseño para que veáis el control, ¿no? Entonces, como decía, visualmente se os puede escapar, pero con un control de choques le dais, os lo enfoca y dice, oye, ten cuidado que aquí te está pasando esta viga con esta viga. Bueno, pues perfecto, lo arreglamos y dejamos pues el modelo perfecto para llegar a la fabricación. Bueno, una vez pasado este examen, lo que hacemos luego es, una vez tengamos todo esto modelado, lo que hace el software es pasar a la siguiente fase, que es la fase de la ejecución de planos. Bueno, es una fase en la que es una fase bastante automatizada. La manera que tiene de explicar del software hace 3 tipos de plano en base a la manera de modelar que tenéis. Antes de explicaros los planos, acabaré diciendo sobre el modelo acabaré hablando sobre el modelo mmm, que, se modela siguiendo vuestro criterio. Es decir, aquí en realidad podéis modelar, vamos a decir, cosas que no se puede, todo el poder del modelo lo tenéis vosotros. Quiero decir con esto que tenemos un pilar, por ejemplo, en el cual podemos modelar un pilar de 24 metros, que lo podéis hacer. El software nos dirá, oye, que estás modelando 24 metros, que a ver cómo transportas esto. Quiero decir que a vuestro juicio y criterio y formación tendréis que utilizar las herramientas con el buen criterio para luego poderlo transportar y fabricar. Entonces, teniendo en cuenta la parte del mundo en la que vayáis a construir, pues tenéis que pensar si las piezas tienen que hacer un transporte marítimo, si va por camiones, transportes especiales, con lo cual modelaremos las piezas siguiendo una lógica. Entonces, vamos a consultar los conjuntos y aparece, bueno, el conjunto soldado, la parte principal aparece toda de rojo y luego la parte principal, las secundarias aparecen de amarillo. Bueno, pues estos son una serie de conjuntos que luego, cuando tengamos todo modelado, lo que le decimos al software es que numere. La numeración es para tener un control absoluto de la obra. Por cierto, dejadme consultar si alguien ha tenido alguna pregunta hasta ahora, porque estoy acostumbrado. A ver, dejadme ver. Bueno, si entiendo, a ver. Veo que me estáis. Disculpad, es que estoy hablando y no veo que me vais preguntando. Vale, a ver.
Vale, entonces, decía Rodrigo lo de la pantalla, va solucionado. Carlos decía, ¿cuál es la diferencia entre el Tecla Structures y el Design? Bueno, yo te puedo decir que hay muchos softwares que hacen lo mismo, cada vez hay más competencia. Lo que te puedo decir es que este software es uno de los más potentes y más rápidos. Entonces, las diferencias pueden ser mínimas, serían pues, mínimas, perdón. Te puedo puntualizar. Pues uno resulta que, bueno, es la eterna pregunta entre la diferencia entre el software Revit y el software Tecla. La diferencia entre esto depende también un poco de los proyectos que hagáis. Y lo que te puedo decir es que es un software que es de modelo, es un software especializado en modelo, no, que aprovecho para deciros que no calcula. ¿Por qué digo esto? Porque en la actualidad sí que hay algunos softwares que modelan y calculan y luego explican en planos, pero a días de hoy bueno, esto es un juicio personal. Pienso que cada software se dedique a lo que mejor sepa hacer. Es decir, los software de cálculo que calculen para luego dar paso a los software de modelo para que modelen. Entonces, lo que hacemos es utilizar los cálculos, los pasamos aquí para luego acabar de modelar. Luis dice, buenas tardes, el tecla se puede automatizar la creación de unidades de acero, es decir, que si unan tres barras en distintos casos los ángulos varían. Sí, claro, en tecla tiene la opción de modelar a mano, podéis hacer, bueno, lo que decía, siguiendo vuestro criterio, podéis hacer cualquier cosa que se pueda construir, pero además tiene la opción de automatizar con macros. Las macros son estos componentes de aquí, son estos componentes verdes que aparecen también aquí, que son componentes que entiende el software de que se repiten mucho, que te pueden servir y entonces podéis poner aquí, pues, desde, no sé, Zapata, por ejemplo, y a la hora de modelar una estructura, modelar la mano, que por cierto, para empezar, es como todos los softwares, es importante modelar a mano, saber cómo se modela a mano, pero bueno, para luego sacarle el máximo partido a la automatización. Estos son macros que te hacen la unión directamente. Le dices, bueno, por ejemplo, este es un cubre juntas, este es la unión del arriostramiento. Bueno, esto con dos clics se hace. Y cuando a mano, pues bueno, tienes que poner una vista en 2D, poner el plano de trabajo, trabajarlo y bueno, luego también hay otra opción que es, si que hay un nudo muy singular, también podéis coger ese nudo y convertirlo en una macro, que también lo explicaría, bueno, no en esta webinar, pero es una opción que tiene el software para también automatizar la unión. Que lo positivo es que si esa unión se repite 3000 veces, se cambia una sola vez y se automatiza en todo el proyecto. Bueno, con el tema de hay macros tubulares. Tienes macros que te solucionan uniones tubulares, que, bueno, todo depende de lo que hagáis. El tema de las macros, quizá, voy a abrir cualquier cartera tubular, voy a abrirlo. Entonces, vemos que cada macro tiene, pues, unas propiedades que son de dibujo, de cartera. Bueno, cada una es bastante especial. Bueno, yo con el tema de las macros también hablo desde la experiencia. Yo al principio no era muy amigable porque resulta que cada macro tiene un cuadro de propiedades bastante específico. Entonces me tiré unos años modelando solo a mano. Entonces, también yo en la actualidad me dedico, como digo, a hacer soporte de ingenierías, pero claro, de moverme también voy aprendiendo de los sitios y vi que en algunas ingenierías, al principio, bueno, veía que utilizaba macros, entonces, claro, decía, bueno, voy a darle una oportunidad y voy a dar una oportunidad al tema de las macros. Bueno, pues se la di y al final se resume en que no tenéis por qué utilizarla al 100%, eso no es imposible, o sea, no es viable, pero sí que podéis estudiar las macros que más os convengan en vuestros diseños y dedicarle un tiempo de estudio, porque claro, lo primero así emborracha, pero insisto, cada macro, estudia la macro que más se adapte a vuestro perfil, la estudiáis porque es un tiempo muy bien invertido. Luego, con dos clics, solucionáis los nudos y es realmente espectacular. Dice Carlos, para la parte de prefabricados de hormigón armado, Tecla maneja las conexiones, sí, igual. Tienes, bueno, tienes la opción, bueno, aquí vemos en la cinta
la parte de acero y luego tenemos la parte de hormigón. Bueno, pues aquí tenemos las opciones de modelar a mano, tenemos las opciones de modelar armaduras y luego, bueno, por hormigón, pues por ejemplo, vamos a ver, voy a dibujar una zapata, por ejemplo, una zapata aislada, hacemos así, de aquí a aquí, zapata. Y utilizamos luego podemos utilizar las macros de armadura dependiendo del tipo de armadura que tengamos, pues las macros, bueno, es el tema de estudiar lo que decía hasta ahora. Vemos el tipo de hormigón que utilizamos y vemos la macro que más se puede adaptar. Entonces, si fuese el caso de que la macro no se adapte, o sea, sin que exista la macro que no se adapte exactamente a la unión, como digo, siempre se puede personalizar y hacer macros, hacer la unión y convertirla en una macro personalizada. Entonces, estoy aquí, dice Mario, ¿ese detalle de placas de unión se puede importar algún formato para hacer la homologación de ellas en láminas para obtener la cantidad de láminas que se utiliza dentro del proyecto? Ese detalle de placas de unión se puede importar a algún formato para poder, sí, la importación la puedes hacer en un formato, puedes exportar en formato IFC, DWG, DXF, STEP, IGES, tienes varios formatos para exportar. Incluso hay uniones que puedes utilizar la unión directamente para exportarla para calcular. Hay, por ejemplo, software, yo para seleccionar las estructuras utilizo idea estática y bueno, pues nada, es cazar la unión, exportarla y con el otro software, bueno, pues se coordina y se exporta tal cual. No hace falta volverlo a modelar. Sí, entendí el tema de exportación, sí. Vale, entonces, como iba diciendo, bueno, con el tema del modelo viene a ser esto, para luego quería explicaros la parte de dibujo. Bueno, la parte de dibujo, una vez tengamos todo solucionado, lo que hacemos es numerar para ponerle nombres y apellidos a cada una de las piezas. Nosotros hacemos doble clic sobre la pieza y bueno, pues aquí tenemos las opciones de manipulación. Tenemos aquí una biblioteca de perfiles, en este caso de estructuras, y bueno, le ponemos el prontuario que fuese necesario. En este caso es un prontuario español que sirve para diferentes puntos del mundo, pero bueno, hay muchos prontuarios. Hay como hay no sé, a ojo, casi 40 prontuarios que se descargan desde la misma página web atendiendo a los puntos del mundo en los que vais a trabajar. Por ejemplo, yo estoy haciendo ahora un proyecto en Corea, pues te descargas el prontuario correspondiente. He hecho proyectos en América, pues descargues el prontuario correspondiente y a la hora, o en Australia. Bueno, cada uno, bueno, ya sabéis que tiene unos materiales, incluso unas maneras de calcular, tiene unas normas con sus respectivos vientos y bueno, ya sabéis. La cosa es, bueno, este prontuario el prontuario se abre nada más abriendo el software, te pregunta con qué parte del mundo vas a trabajar, le decís el lugar y ya está. Decía Luis, ¿podría explicar cómo puedes exportar de Revit a Tecla? Porque existen dos métodos, uno usando el Add in Tecla Integration y la otra sería por IFC. ¿Cómo se abre de archivos IFC en Tecla? Bueno, el tema de la exportación, rápidamente te diré que haces un cazado y le dices, abres el desplegable y le dices que quieres exportar. Y le dices, bueno, pues que quieres exportar. Tienes que saber cómo el software al que va a venir, cómo lee. Entonces, también adjunto bueno, hay una tabla que adjunto también en los cursos, que es muy útil, que te habla de los softwares con los que trabajas, con los softwares, cuáles son las extensiones que admiten. Entonces, ves la extensión que admite y exportas en función. En este caso sería, pues, en tu caso, Revit casa muy bien con IFC. Pues lo puedes exportar así, exportas IFC y lo que hace, no lo voy a hacer ahora porque tarda un poco, y lo que hace es acudimos a la carpeta de modelo y crea una carpeta de IFC
y lo que haces luego es abrir el software Revit y desde allí le dices que quieres importar el archivo con extensión FC y allí lo lees. Y lo mismo a la inversa. La inversa sería, le vas a la pantalla derecha, vas a este cuadradito de aquí y le dices que quieres añadir a modelo. Entonces, con el botón de examinar, buscas el archivo. En este caso puede ser pues bueno, tecla también admite los IFC, los lee muy bien. Bueno, el tema de las importaciones y las exportaciones, sí que os quiero decir que en según qué, lo digo, no solo le pasa a este software, sino que le pasa a muchos softwares, están todos trabajando para que leamos todo muy a la perfección. Quiero decir con esto que es posible que en alguna exportación pues se pierda algún detalle, pero bueno, insisto, no es que le pase a este software, le pasa a la gran mayoría. Entonces, existen unos plugins que hay que descargar en paralelo para ayudar a esta exportación. Pero bueno, al final el cometido es el mismo. Quiero decir, solo con esta nota quería decir que quizá el camino pues es un poco, no es de aquí a aquí, sino que es de aquí a aquí y a aquí, pero que al final el cometido es el mismo. Entonces, decía, exportación, Ricardo, pues puede explicar. Vale, hecho. Entonces, os quería hablar también del tema de los planos. Se enumera, una vez tengáis todo esto modelado, se enumera, le pone unos nombres y apellidos a cada una de las piezas, como puede ser los nombres y apellidos. Bueno, le hacemos doble clic y se le pone aquí. Es el tema de la numeración de la parte y el tema de la numeración de conjunto. Bueno, le ponemos aquí un inicial. Entonces, ¿qué significa parte de conjunto? Significa que la manera que tiene el software de trabajar es que toda esta información que está modelada lo divide en tres tipos de plano. Existen planos de parte que te hablan únicamente del elemento individual, puede ser una varilla, puede ser un elemento, puede ser un muro de hormigón, puede ser una placa de anclaje, puede ser un solo elemento. Luego, esos son planos de parte. Luego está el elemento en los planos de conjunto, que es como su propio nombre indica, nombre indica, lo que hace es hablar del conjunto. Entonces, el conjunto puede ser pues unidades de colada, puede ser en hormigón. Bueno, el conjunto puede ser una tirada de un muro con sus armaduras, sería el conjunto, puede ser un estribo de un puente, puede ser como con estructura metálica, el conjunto puede ser un pilar, pueden ser con tetones, bueno, todo el conjunto, lo que decía, el conjunto lo hacéis vosotros con vuestro propio juicio, lo que decía, y al final lo que hace este plano conjunto le pone una marca de conjunto para luego acabar en el tercer tipo de plano, que es el plano de montaje. El plano de montaje lo que hace es reunir todos esos conjuntos con marca para ubicarlas en obra. Bueno, pues esto es bastante automatizado. Quiere decir que nada, se caza toda la estructura y le decimos que queremos crear un dibujo de parte, un dibujo de conjunto, que el dibujo conjunto lo que hace referencia es a la estructura metálica, o un dibujo de unidad de colada lo que hace referencia es al hormigón. Bueno, a mí me ha pasado también desde la experiencia, concretamente también en proyectos, bueno, me ha pasado en varios puntos del mundo, pero en Australia, que por cierto exigían, esta es otra, que hay partes del mundo que esto se empieza a conocer, pero es que en otras te las exigen. Entonces, en América se exige, en Australia se exige, en España se ha salido este año. Y lo que te exige es dar la información renderizada, en la entrega en BIM. Bueno, pues lo que al principio empezó pues con unos pocos 3D, bueno, pues al final se ha acabado implantando en Lave en proyectos, en los proyectos. ¿Qué quería comentar? Quería comentar que, claro, con esta metodología, teniendo en cuenta que lo modelamos todo con primera criba en 3D, con una segunda criba de control de choques y con una tercera criba de planos, lo que se traduce es que puedes trabajar desde una parte del mundo en la que entregas el proyecto y se monta solo. Es que, de hecho, cuando se mandan, me ha pasado de enviar los proyectos, trabajar con talleres de la zona correspondiente y tener que gestionarlo, casi no hacía falta ni gestionarlo, que es lo que venía yo aquí a hablar en este punto de lo que de la experiencia en taller y en obra. Antiguamente, cuando era normal en oficina haber un ambiente de crispación porque habían errores, era así, porque estaba el error humano. Entonces, sobre todo con taller, imaginaos,
pues de miles de toneladas o de miles de miles de volumen de vertido, lo que es que diría que es normal el error. Bueno, pues gracias a los softwares y a un buen manejo, como digo, el error se reduce a cero. Entonces, la interacción con el taller antiguamente era pues de crispación. Oye, pues eran llamadas y oye, que me choca aquí, oye, que, bueno, y porque se da cuenta taller, porque mientras se dé cuenta taller, porque luego si se lleva la estructura a no sé qué parte del mundo y luego se monta y no se encaja, pues esa es la otra. Entonces, con esto, con este software no sucede. La interacción con taller es excelente porque, como digo, el control del error es absoluto y luego la experiencia en obra, pues como yo, como siempre acabo diciendo, cuando vas a obras a pasear, es que no hay problemas. Si lo sabes bien gestionar, es ver que se monta solo. Si, es que no hace falta ni hablar el idioma, es que aparece el plano con un idioma universal, se va montando solo. Eh, Me decía José Guerra, en los modelos tecla se puede generar la mampostería del proyecto para contabilizarlo con el presupuesto. Sí, 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 pues tienes el material, tienes aquí el tipo de material, abres, por ejemplo, tienes elementos y en la biblioteca puedes modelar algo, ponerle el material correspondiente y que hace como madera, por ejemplo, y hace referencia a su densidad. Bueno, me gustaría abrir, por cierto, otro modelo, también es un poco arquitectónico, pero también es un buen ejemplo de permitirme un segundo donde estás este de aquí, ¿vale? Ok. Es un modelo que no me gustaría pasar por alto, que bueno, que es un modelo que se hizo también hace tiempo, que me gusta sacarlo también en las webinars. Simplemente es una escalera. Lo que pasa que es una escalera bastante caprichosa y lo hablaré también desde la práctica. Me gusta hablar de ella porque bueno, reúne cierta, a veces no tiene por qué ser el proyecto muy grande para decir, uy, qué complejo. A veces lo pequeñito ya tiene toda la complejidad que tienen los grandes. Entonces, en este caso, como digo, hablo desde, es una obra real. Vamos a ver, esta de aquí, esto está así. Esta es una escalera que también estaba pues al límite. Era un proyecto que no querían coger las ingenierías porque quemaba, porque era algo muy artístico en el cual no encajaba bien en las horas de trabajo, los talleres, ya estresaba pensar cómo interactuar con los talleres. Bueno, pues formé parte de la contratación, cogí el proyecto y claro, ya en la estimación ya se sorprendieron, ¿no? Cuando dije, bueno, esto va a costar tanto. Entonces dice, hombre, estás bastante por debajo. Digo, bueno, yo lo que cuento es con los tiempos que ofrece el software. Entonces, aquí lo que podemos ver es es una escalera que se rige sobre dos ochos. Son dos ochos que se torsionan. Entonces, estos dos ochos además están hechos en base a errores de obra, porque, bueno, errores de obra me refiero a que ya estaban construidas las plantas y al estar construidas, pues no era exactamente a plano, con lo cual huía de las simetrías. Bueno, pues esta escalera el arquitecto lo que hizo fue, eran dos ochos, que los dos ochos lo que iba haciendo era torsionándose. Bueno, pues esta torsión se arregló con una triangulación que en su día, hace muchos años, se modeló así, bueno, siguiendo un 3D, pero es que a días de hoy lo hacen las mismas macros, o sea que aún sería más deprisa todavía. Bueno, pues esta triangulación, como digo, la torsión se solucionó con un sistema de triangulación que luego se desarrolló, se hizo un desarrollo para luego ir a taller a oxicorte y luego con los planos automatizados, pues lo que hace se acabó pues construyendo pues en el tiempo, dentro del tiempo establecido y todos contentos. Con el tema de los planos, también me gustaría decir que hay una parte que también que antiguamente, quiero también hacer un vistazo al pasado, que es que cuando se trabaja de manera tradicional, pues quien tiene la experiencia en los despachos de arquitectura o ingenierías,
es trabajar con mucha información y cuando había un cambio, que por cierto es normal, por lo que sea, pues vienen nuevas cargas, viene algún nuevo dato y eso pues se traduce en que al final hay que afecta a la geometría, pues el cambio había que perseguirlo en cada uno de los sitios donde apareciera. Bueno, pues recuerdo jugar a la discusión de que el software lo que hace es, solo se modela una vez el encuentro, una sola vez. Por ejemplo, voy a hablar de pues, un encuentro en particular, un nudo en particular. Bueno, me voy a concentrar en él una sola vez y no voy a pensar en él nada más. Eso sí, me voy a concentrar muy bien, voy a verlo bien en 3D, le voy a hacer un control de choques y me voy a fijar en plano cómo es. Pues solo me voy a fijar una vez. Esa información aparecerá múltiples veces en el proyecto, tanto en planos de parte, bueno, en plano de parte aparece una vez, pero en planos de conjunto también aparece una vez, pero en planos de montaje puede aparecer varias veces. Con lo cual, esa información aparece en diferentes planos en conjunto y si cambia, lo que hace el software es avisarte, dice, oye, cuidado que te cambia, pero me cambia automáticamente en todo. Con lo cual también me pasa, de hecho, que si hay alguna incongruencia en los planos, me dice, oye, Luis, que aquí ponen un plan una cosa y aquí ponen otra. Y dice, eso es imposible. Entonces ya voy con la carta por delante de que es imposible. Es decir, pues hay algo que no estás interpretando bien porque la incongruencia no es viable en este software. Si está, quiero decir, o está bien o está mal. Si está mal, estará mal en todo el proyecto, pero si está bien, estará bien en todo el proyecto. Lo que no puede ser es que en un lado sea de una manera y en otro lado sea de otra. Bueno, pues ese también es una parte fuerte del software, que se actualiza en todos los planos y además te avisa. Cualquier movimiento, cualquier cambio os avisa. Vale, dicho esto, decía Mario, en Tecla Structure se pueden generar planos de detalle estructural, elevaciones, secciones. Claro, claro, sí, sí. Es lo que decía que bueno, podéis hacer un plano desde, bueno, si a modo de recuerdo, se hacen planos de parte para fabricar las partes, se hacen planos de conjunto para que o en taller los solden o de conjunto o hagan vertidos de hormigón. Y luego a nivel de montaje, pues se puede enseñar lo que queráis. De hecho, lo normal, el tipo de plano de montaje sería, por ejemplo, un plano de en planta de los anclajes, le puedes hacer un detalle de esa zona, le haces un detalle, le haces una sección, todo es muy rápido. La interacción es muy rápido. Claro, de dibujar en 2D a modelarlo, pues claro, quien tenga la oportunidad de probarlo, bueno, podéis ver cuáles son las consecuencias. Bueno, este es, como decía, un software en el que me voy a dejar el último punto fuerte. Bueno, tiene dos puntos fuertes más para el final. Otro punto fuerte es el tema del multiusuario, que el multiusuario ofrece la oportunidad de trabajar varias personas en el mismo software. ¿Qué viene a decir con esto? Viene a decir que no deja de ser espectacular y a día de hoy, insisto, no me deja sorprender cómo con una buena coordinación, como un equipo de 5 personas con un buen manejo del software, bueno, os podéis estimar una sola persona con un buen manejo del software, la capacidad productiva que puede llegar a tener. Bueno, pues esa persona la multiplicáis por 5 y la ponéis a trabajar en un mismo proyecto que puede ser un puente. Ese puente se modela en horas. A unos con una buena coordinación le digo, tú encárgate de la estructura metálica, tú te encargas de las pilas, tú de los estribos, tú de la armadura y todo se va coordinando, van trabajando a la vez, todo sobre el mismo modelo. Se van viendo la información, cómo se va guardando e insisto, parece un show, es que no deja de ser espectacular porque ves cómo se va modelando todo tan deprisa bueno, que creo que lo puedo definir como espectacular. Esa es una parte muy fuerte que tiene el modo multiusuario que para muchos de vosotros, dependiendo de la posición que tengáis, es interesante que lo tengáis en cuenta a la hora de delegar o coordinar el proyecto, porque gana realmente tiempo. Vale, entonces, ¿qué más? Ahora te contesto, José. ¿Qué más de decir? Bueno, luego, deciros que la interacción, luego para el tema de ver la información en obra, a días de hoy incluso hasta se puede prescindir de llevar planos. También podéis coger y llevar un mismo iPad y coger, ya no llevar el iPad en el software integrado, sino que tiene ramas el software como el Tecla Insight que lo que hace
es un software de consulta. No pesa tanto como el programa, sino que es un software de consulta en el que, bueno, si tenéis alguna duda de alguna marca o algún punto en concreto de la obra, pues se puede consultar sin tener que llegar a plano, sin tener que abrirte vuestro acero en mitad del viento de la obra, que también es otro punto fuerte que tiene el software. Se traduce al final en comodidad. Bueno, pues para acabar, bueno, responderé a la pregunta de José. Dice, ¿existe un entrelazado entre ETABS a Tecla Structures? Sí, claro, lo que hay que ver es, no me lo sé de memoria, lo siento, son muchos softwares, pero sí que hay que ver en una tabla, habría que ver, solo hay que ver la extensión con la que trabaja el software para luego leerla en tecla. Lo que te puedo decir que el factor común es el IFC. El IFC es una extensión bastante famosa que es muy común en todos los softwares, que me atrevería a decir que el entrelazado entre uno y otro viene a ser ese, pero habría que ver cómo exporta un software y cómo lee tecla. Tecla es amigable con los IFCs, STEP, IGES, DWGs, DXFs. Bueno, y con esto acabaré diciendo que bueno, me quedé por aquí, experiencia de taller. Bueno, luego quería deciros aquí quería invitaros a meter en internet la palabra Tecla Structures y veréis cómo lleva, pues desde hace más de 20 años, pues en el mercado, siendo como un software muy potente, y de hecho podéis ver cómo las primeras firmas mundiales pues han apostado sus proyectos para modelarlo con este software, como Capital Gate Tower, Aldar Headquarters, Tokyo Sky Free y bueno, como os digo, podéis consultar y tal. Yo personalmente tuve el placer de participar en Torre Akbar, en este de aquí. Y la Torre Akbar, pues, bueno, pues lo dicho, eso fue en el año 2000. Y claro, lo que al trabajar con unas herramientas así hace, al trabajar con unas herramientas así, lo que se traducía en la empresa era, pues una empresa que se comía a las otras empresas, porque lo que hacía era trabajar, que es como acabaré cerrando la webinar diciendo que es bueno, bonito, barato. Quiero decir, lo de barato tiene un precio, por supuesto, es asequible, es un precio asequible, pero va con concordancia con lo que ofrece. Lo digo porque al final sale barato porque con lo que se invierte ganas en tiempos de equipos de otras personas y además ganas en tiempos de entregas y además ganas en que no se equivoca, con un buen manejo, con lo cual evitas en tiempos de equipo, en tiempo de entrega y luego no tienes errores de obra que también cuestan su dinero, tener que enmendarlos allí in situ. Con lo cual, todo en cómputo, pues lo que hace es, pues, bueno, lo que digo, lo que las primeras firmas mundiales apuestan por ello. Bueno, dicho esto, si voy a cerrar esto de tener uso compartido, creo que hasta aquí rápidamente he hecho un resumen muy, muy, muy rápido de lo que puede llegar a hacer. Me gustaría, bueno, no me ha dado tiempo, es lo que digo, es una introducción un poco, bueno, para que veáis lo que es capaz de hacer. Y bueno, si no tenéis ninguna pregunta, hasta aquí, bueno, pues daría por cerrada la webinar. Bueno, por lo visto, profe, no hay más dudas. Muchísimas gracias una vez más por su tiempo. Un gusto haberlo acompañado hoy, haberlos acompañado a todos. Muchísimas gracias a todos. Yo creo que ya es momento de ir finalizando la clase. Gracias, profesor. De nada, un placer.